cuéntanos, ¿de dónde vienes? Vengo, no sé exactamente de dónde vengo, nací en Huancayo, vivo en Lima desde los 12 años y vengo de muchos lugares, vengo tal vez de donde son mis abuelos, de Chulcampa, que está en Huancavelica, pero culturalmente más cerca de Ayacucho. Vengo de ningún lugar también, creo, ¿no? Siempre, en muchas ocasiones me he sentido como exiliado de las formas como está construido el mundo, ¿no? Vengo también de las prácticas activistas que he tenido en mi práctica artística. Vengo de muchos lugares, creo. Tú naciste en Huancayo y viniste a Lima a los 12 años. ¿Cómo fue ese tránsito de la sierra a la capital? Muy fuerte, porque en esa época Huancayo era una ciudad mucho más pequeña. Y yo desde muy pequeño tenía interés por el arte. Cuando vine a Lima fue un cambio muy duro porque la educación, el colegio en donde me matricularon era prácticamente un Maranguita, el colegio Mariano Melgar. Entonces había muchos chicos que repetían, que en primero de secundaria tenían 15, 16 años, que tenían chavetas, fumaban marihuana, jalaban coca. Las lunas estaban rotas y era un permanente campo de batalla el colegio, ¿no? Y cuando mi madre se enteró de cómo eran las circunstancias en las que yo estaba, me puso en colegio particular de quinta categoría. No era mucho lo que podía pagar mi mamá. Yo me he criado solo con mi mamá. A mi padre la primera vez que lo vi fue a los 25 años. Entonces me cambiaron de colegio al colegio Nazareno, un colegio particular que estaba en Breña también. Y cuando llegué, para mí fue como entrar en una especie de Edén, un espacio de paraíso, porque había muchas maricas, había chicos que se travestían por las noches. Ahí formé, de ser un chico tímido, huraño, pasé a formar un grupo de amigos, todas maricas. Y de hecho una de ellas a los 15 años ganó un concurso de travestis en Lima, que se daba una antigua discoteca que quedaba por el Monauta. Ella fue la Miss World. Claro que todos los chicos, las chicas eran de acá, ¿no? Entonces el haberla conocido para mí marcó un hito muy, muy importante en mi vida. Siempre desde muy temprano yo tuve inclinación por el arte, pero el arte en medida que podía responder a las respuestas, responder a las preguntas más importantes de la vida, ¿no? En Huancayo, por ejemplo, yo era muy dado a mirar las estrellas, a preguntarme de dónde viene el mundo. A los 8 años tenía preguntas filosóficas del tipo de por qué el sol alguna vez se va a apagar y va a absorber la tierra y todo se va a acabar, ¿no? Tenía un telescopio, me gustaba ver las estrellas. Y luego, cuando tuve esa experiencia aquí en Lima, era sobre todo por mi sexualidad, ¿no? Sé que tenía que ver la práctica artística con mi sexualidad. Creo que desde esa época tenía ese deseo muy fuerte de qué podía hacer yo si me involucraba en la práctica artística, ¿no? Y entonces conseguiste este grupo de amigos, amigas en el colegio que te pudieron sostener de alguna forma frente a unos años en donde era muy difícil ser homosexual, ¿no? Eran finales de los 80, yo terminé el colegio el año 89. Mi amiga no se concurso el año 87, entonces eran épocas muy complejas y la sociedad en que vivíamos sigue siendo homofóbica, pero en esa época era mucho más compleja la situación. Aparte que el país estaba pasando por todo el conflicto entre Sendero, el MRTA y el Estado, ¿no? Entonces eran tiempos muy complejos, ¿no? Y saliendo del colegio, ¿cómo te decides a continuar esa vocación artística que ya tenías y
y por qué decides esa casa de estudio donde estuviste? En realidad cuando salí del colegio yo no sabía qué hacer. Salí el 89 y el 90. Entró Fujimori y puso los paquetazos. Entonces, por un lado, yo no tenía la preparación suficiente como para postular a una universidad como San Marcos, por ejemplo, que es lo primero que pensé. En esa época yo ya dije arte no, porque es muy complicado, muy difícil. Y por otro lado, pensar en una universidad particular era un sueño prácticamente, ¿no? En la época de los paquetazos de Fujimori era tan fuerte la situación económica, tan terrible, que hasta uno a veces se reía. Recuerdo que mi mamá se reía para no llorar, porque ponte, le pagaban un sueldo de 800 soles y con los paquetazos y la inflación un tarro de leche podía llegar a costar 200 soles. O sea, era una cosa así de fuerte, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue ponerme a trabajar. Mis hermanas mayores, yo soy el último hermano de 7, trabajaban en el Ministerio de Salud y una me ayudó a conseguir un trabajo en un hospital. Trabajé en un hospital casi por 4 años, en el Hospital Carrión del Callao. El trabajo en ese hospital también como que abrió muchas aristas dentro de mi experiencia, creo yo, porque entre los varios trabajos que me tocó hacer fue archivar historias clínicas y hospitalizar a pacientes y llevarlos a piso. En un hospital de piso se dice llevarlos a las salas donde están hospitalizados. Entonces ahí recuerdo haber entrado a las salas, por ejemplo, de neumología y haber visto a pacientes con tuberculosis, vomitando, pacientes que tenían VIH y no les querían atender, no querían tocarlos. Entonces todas esas experiencias creo que me mostraron como aristas de la vida que después también se vuelcan en mi práctica artística, ¿no? Era un trabajo muy denso, sobre todo yo era muy joven, no tenía mucha experiencia, pero ese vínculo con las personas que estaban enfermas, que necesitaban de alguna manera una ayuda, una guía, creo que me sirvió mucho para aprender muchas cosas, ¿no? Y luego de eso, recién, mientras yo trabajaba, me preparé en una academia, postulé a la Católica, ingresé. En un comienzo pensé estudiar diseño gráfico, pero en el proceso me cambié a pintura. Cuando tuve un poco más claro con el tiempo qué cosa es lo que quería hacer, ¿no? También en esa época yo la verdad estaba tan desconectado de las cosas que yo no era consciente de que podía haber postulado a Bellas Artes también. Pero como ya había ido a 2 exposiciones finales de la Facultad de la Católica y me había quedado impresionado, entonces decidí inclinarme por la Católica, ¿no? Y felizmente en esa época había 10 escalas de pago, entonces podían estudiar chicos de colegios nacionales con ingresos muy bajos, así como chicos de colegios, o sea, chicos de colegios nacionales con chicos de colegios como el Newton, el Marca, ¿no? Y todos, digamos, se mezclaban en las aulas, en la Facultad de la Católica, ¿no? Era un encuentro cataclísmico de clases, muy fuerte. ¿Y cómo se vivía estar ahí con esta gente privilegiada que lo ha tenido todo? Un chico, podría decirse que provinciano de alguna forma. ¿Tú sentías que había como diferencias como insalvables con algunos de tus compañeros de estudios? Había muchas diferencias, sí. Algunas insalvables, sí, pero también momentos de encuentro insospechados, ¿no? Momentos por ejemplo, en los cursos, sobre todo que eran hacer trabajos en grupo, como el curso de integración de las artes, donde conocí a María Burela, que fue una persona muy importante para mí, que fue mi profesora y luego compañera del colectivo Boitones.
en ese contraste de clases sociales emergían, digamos, cosas inesperadas que eran muy interesantes, ¿no? Pero sí, era claro, aunque de eso no estaba casi prohibido hablar, que era clarísimo ver que el circuito de producción y circulación del arte limeño era muy elitista y que probablemente los chicos que tenían apellido de clase social alta y pertenecían a cierto sector iban a tener mucho más oportunidades que quienes no. Eso quedaba bastante claro, ¿no? Aunque en las calificaciones, en todo eso, creo que había cierta horizontalidad. Pero lo que sucedía después que uno egresaba es donde se veía realmente cómo eran las cosas, ¿no? Que en las galerías de arte los chicos que provenían de esas familias seguramente iban a tener muchas más oportunidades, ¿no? Que de hecho, ¿qué es lo que sucedió? Que cuando yo egresé no tenía dónde exponer mi trabajo, no me aceptaban en los concursos. Y de alguna manera eso me empujó más también a vincularme con grupos de activismo. De hecho, con el activismo es que empieza a emerger mi obra, ¿no? Mi obra gráfica de las Tupis, por ejemplo, empezó a emerger y se mostró no en galerías, no en museos, sino en la calle, en el foro de Vía El Salvador, ¿no? Y después, recién a partir más o menos del año 2009, es que yo empiezo a exponer en las galerías, cuando hago mi primera exposición individual en la Alianza Francesa, la falsificación de las tupas, ¿no? Que fue como una muestra de todo el arte activista que había venido realizando con el colectivo Contra Naturas, ¿no? Ya. En un momento vamos a llegar a Guaitones y Contra Natura, pero quería como que me cuentes un poco cuáles eran tus primeros intereses artísticos y cómo se reflejaban, porque estábamos viendo la pintura del ave, me dijiste que era como lo primero que hacías, ¿no? Sí, sí. Primero, como te contaba hace un rato, había como un interés filosófico, un interés ético por la práctica artística, ¿no? O sea, me interesaba el arte en medida que podía generar alguna transformación, no solo en mí, sino a lo que estaba todo a mi alrededor, y que también pudiera responderme a las preguntas que tenía sobre la vida, ¿no? Entonces, todas las experiencias que tuve trabajando en el hospital, que tuve en el colegio, por ejemplo, fueron como muy enriquecedoras en ese sentido, ¿no? También hay unas claves en las cuales me conecté desde bastante joven, de una manera muy intuitiva, no me lo pensaba mucho, recién con el paso de los años empiezo como a darme cuenta de estas cosas que emergen, ¿no? Por ejemplo, en este grabado que hago el año 96, que es un intaglio, hay una especie de ave que es un cisne y buitre a la vez, que es una interpretación del sueño de Leonardo interpretado por Freud, que supuestamente, según su hipótesis, es el cuadro de la Virgen con el niño de Leonardo que está al revés y que el manto tiene forma de buitre y toca la boca del niño, que era, según Freud, una muestra de su homosexualidad, ¿no? Entonces yo hice una reinterpretación de eso y estaba colindando entre las relaciones entre la sexualidad, entre la homosexualidad, entre un devenir animal, un devenir planta, un devenir planeta, incluso porque es un ave que está volando entre dos planetas, ¿no? Como dos planetas que están en vías de extinción además. Y entonces así hay varias claves desde muy tempranamente en donde yo estoy buscando deslimitar los cuerpos, ¿no?
explorar esas relaciones entre la homosexualidad y la animalidad, por ejemplo. Y luego, de forma paralela, está tu acercamiento a este colectivo Aguaitones, ¿no es cierto? Sí. Y con Aguaitones que son estudiantes de arte o en general. Cuéntame un poco de Aguaitones para saber. Los Aguaitones surgen en el año 98, agenciados por María Burela, que era profesora de la Facultad de Arte, era profesora en la Ricardo Palma, también profesora en la Facultad de Arquitectura. María Burela es arquitecta. Y hubo una invitación que vino de la Embajada de Francia para que venga un artista, Olivier Agid, a hacer una serie de intervenciones públicas en Lima, pero quería trabajar de manera colectiva con artistas jóvenes de acá, de la ciudad, que iba a consistir en realizar una serie de derivas por la ciudad para fotografiarla, para conocerla y después hacer una serie de intervenciones públicas. Entonces, para esto María convocó a varios estudiantes de la Facultad de Arte, algunos de la Escuela de Bellas Artes, también hubo estudiantes de arquitectura y fotógrafos. Estuvo en un inicio también Jorge Villacorta y bueno, en una primera etapa se hicieron estos recorridos y estas intervenciones, pero me parece a mí que la parte más interesante es cuando el colectivo entra de frente a confrontar las políticas de Alberto Fujimori, ¿no? A fines del 98 nos convocan para hacer un mural en conmemoración del 50 aniversario de los derechos humanos. Nos convocó la Coordinadora de Derechos Humanos y pintamos un mural en la Bajada Balta, en este muro que está por debajo del Británico. Entonces ahí pintamos unas escenas en viñetas donde aparecía Pinochet, aparecía Fujimori, aparecían cuerpos que estaban amontonados y muertos, ¿no? Eran como una especie de viñetas de cómic. Y fue un lío, la municipalidad quiso borrarlo, los vecinos se quejaron, pero ya sabíamos que había un trasfondo más grande por ello, que era la crítica al gobierno de Fujimori, ¿no? Era el año 98. Y hubo una movida, salieron los periódicos, salió en las radios el caso, ¿no? Hubo una discusión pública interesante sobre ese hecho. Luego al año siguiente hicimos, convocados por un sector del movimiento amplio de mujeres y Flora Tristán, hicimos una primera intervención de las esterilizaciones forzadas, que en esa época era un caso bastante desconocido. Hicimos unas figuras caladas de unas mujeres que teatralizaban las esterilizaciones forzadas, donde aparecía una figura omnipresente de Fujimori y varias enfermeras haciendo el signo de silencio. Esto fue frente al Ministerio de Salud. Y luego hicimos también el Bus de la Democracia, que fue una inspiración años posteriores para el Pasibús de las Contranaturas, que era una especie de cajas donde se ponían las personas y caminaban y se formaba una especie de trencito, una especie de bus, ¿no? Salimos también a las marchas, todas las marchas que hubo, como la de los 4 subidos contra Fujimori. Yo tengo mi foto con el Pasibús. Con el Pasibús, ¿no? El Pasibús fue el posterior. El primero fue el micro de la democracia, los Aguaitones. Y nada, yo estoy encantado de haber estado en ambos colectivos con esa reinvención de ese proyecto, ¿no? Entonces, en el activismo yo encontré la forma de expresar mi trabajo, un espacio para expresarlo, ¿no? Que no encontré, digamos, en los canales, en los circuitos más tradicionales del arte, que son las galerías y museos, ¿no?
Pero imagino también que ya en el activismo y con todo, pues, la frescura de lo nuevo y todo eso, lo que uno termina viendo es un discurso normalizante, institucionalizante también, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a ese tipo de mirada que luego pues se termina imponiendo, ¿no? En el activismo? Sí, sí. De hecho, no pocos problemas tuve yo también dentro del mismo activismo, ¿no? Recuerdo mucho a fines de los 90, después de haber asistido a algunas reuniones para hacer movidas para el Marcha de los Cuatro Suyos, iba a las marchas y me encontraba con eslogans como el que no salta es un chino maricón, ¿no? Y después cuando yo mostraba mi postura disidente al respecto, me decían que cualquier cosa que hiciera era funcional al fujimorismo, ¿no? O sea, el que no salta un chino maricón era un eslogan racista y homofóbico, ¿no? Pero que bajo digamos, el activismo que se hacía en esa época no se podía desmontar eso, ¿no? Y luego el activismo LTGB también tuve problemas, pero eso ya fue muchos años después, ¿no? Claro. Primero era este contexto de una izquierda que no podía aceptar o entender que las luchas LGTB o de las disidencias sexuales eran legítimas, ¿no? Sí. Entonces era como complejo coexistir, ¿no? Sí. A pesar de que muchas de nosotras éramos pues de izquierda, ¿no? El movimiento homosexual de Lima nace desde la izquierda, se podría decir, ¿no? Entonces tú enfrentaste, bueno, este periodo de activismo con derechos humanos también con esta sensación de estar fuera de desarraigo, no sé si fue así, ¿no? Sí. De nunca pertenecer, Sí. ¿no? Por el mismo hecho de ser, pues, LGTB. Y de ahí aparece tu inmersión en Contranaturas. Sí. Cuéntanos de Contranaturas. Ya las conocí en el 2004, a la Paul, a Yossi, cuando empecé a ir a las... Desde el 2003 yo había estado asistiendo ya a las reuniones de colectivos LTGB, que en ese año se formaron un montón de colectivos, que en ese entonces fue una cosa insólita, ¿no? Porque estaba básicamente el MOLI nada más, ¿no? Entonces en ese entonces se formaron varias asociaciones y colectivos independientes y se empezaron a reunir para formar lo que luego fue la red TLGB se llamaba aquel entonces. Y entonces hubo mucha química desde un comienzo cuando nos conocimos con la Paul. Yo estuve primero yendo a las reuniones del colectivo Raíz. Nunca llegué a formar parte del colectivo, pero fui a varias reuniones y esa fue mi entrada para llegar a las reuniones del colectivo, ¿no? Del colectivo TLGB. Y el año 2005 la Paul me invitó a que haga la gráfica para unas acciones que estaban haciendo en el Foro Vía El Salvador para el conversatorio, para unas actividades llamadas las Noches del Placer, que eran unos conversatorios que se diseñaron en el marco del Foro de la Cultura Solidaria. Entonces, como yo había estado trabajando la imagen del Tupac Amaru travestido, había hecho un proyecto incluso, yo tenía la idea de hacer unos cómics de Tupac Amaru travestido. Hay unas primeras acuarelas que son del año 2004-2003.
Entonces yo me animé a ya trabajarlo de una manera gráfica, ¿no? Como banner, como afiche. Y esa fue la propuesta que se montó en las Noches de Placer. Y fue un escándalo porque las quejas nos hicieron esperar. Vino el patrullero de policía diciendo que estaba penado burlarse de los símbolos patrios, entre ellos de los héroes nacionales, que estaba penado incluso con cárcel. Y sigue penado, ¿sabes? sigue penado todavía, ¿no? Claro, eso suponiendo que es una burla, que es una mofa, ¿no? Que yo más bien leo el travestimiento de Túpac Amaru más incluso como una especie de juego vital, hasta homenaje, ¿no? Un resurgimiento, ¿no? Como una forma de placer incluso, ¿no? Una forma de restauración además, porque la noción del Amaru es una noción andrógina además en el mundo precolombino, ¿no? Entonces hubo ese primer encuentro con las contranaturas en el año 2005. Yo todavía no era miembro del colectivo, pero hubo ese gran momento, digamos, de juntarnos con la Tupi en Vía El Salvador, con la censura de por medio, ¿no? Luego, igual cuando se fue el patrullero, volvimos a poner el banner. Y en el conversatorio la Paul hizo un lúcido comentario de que se sabía pues que en Vía El Salvador había sido una base importante del MRTA, ¿no? Y su comentario fue: ¿cómo es posible que haya gente que no se ha indignado tanto de que el MRTA haya usado la imagen de Túpac Amaru para matar gente, entre ellas las travestis, porque estaba, digamos, en el credo político del MRTA el asesinato de lacras sociales, entre ellos los homosexuales y travestis? Y sin embargo el comentario era: no se indignan por el uso del MRTA que le da a Túpac Amaru, pero sí se indignan por haberle puesto lápiz labial, maquillaje a la imagen del héroe, ¿no? Y luego, el año 2006, yo ya me uno al colectivo y ahí comenzamos ya la imagen, la Tupi, que había sido primero unas acuarelas, un proyecto de cómic, luego convertirse en un afiche, un banner, pasó a convertirse en unas drag queens. ¿Eso es, no? Esta es. Y hicimos el proyecto de las Tupis travestis, ¿no? Entonces ahí, en varios talleres que yo dirigí, armamos los vestuarios, el maquillaje y todo eso, ¿no? Yo recuerdo haber visto una performance de las Tupis en Alianza. Eso fue el 2009, fue después. Pero sí, la primera acción de las Tupis fue en Vía El Salvador el año 2006. Y nos paramos afuera del auditorio Bichama y ahí las Tupis hicieron una serie de marchas con la bandera y unos carteles que portaban así como estas chicas que salen en los ruinas de Vox con un letrero, citando palabras homofóbicas, ¿no? Como cabro salado, el cabro sidoso, o sea, como citas textuales, digamos, ¿no? Entonces el encuentro fue, creo, interesante y dejó muchas preguntas a los espectadores, ¿no? Luego volvimos el año 2009 también al foro y ahí hicimos ya una especie de performance más teatral dentro del Bicham. Y ese mismo año también se presentaron las Tupis en mi exposición individual, La falsificación de las Tupac, en la Alianza Francesa, que fue seguro la que tuviste. Y también con las contranaturas, aparte de las Tupis, hicimos Pasibus, que es un proyecto también que le tengo mucho cariño, que fue una reinvención del bus de la democracia de los autores. El Pasibus era este bus que llevaba desde Vía El Salvador hasta el Sagitario, el Sagi, a las pasivas, ¿no? Entonces
nada, nos inventamos nombres de avenidas, ¿no? Ujú. Que hacían alusión a la cabritud. Claro, yo me acuerdo que había Maricón Miller, que era donde estaba el mall. Sí. Sí, estuvieron en varias marchas del orgullo también, ¿no? Y eso es algo marchas que de otro tipo, ya ha además, ¿no? desaparecido, ¿no? Ahora ya las marchas ya han perdido como ese componente político, artístico, activista, ¿no? Ahora ya son otra cosa. Pero en ese tiempo, me acuerdo, eran como, había como incursiones, performance, había muchas cosas en las marchas que ahora ya no están. Sí, es cierto, ¿no? Ahora están... Ahora piden cupo a las empresas. Ahora que el cupo de las empresas y ya se está... el capitalismo está... Bueno, ahora ya se veía venir, ¿no? Uh-huh. Está entrando dentro de las marchas del orgullo como en el norte, que ya hace muchos años las marchas del orgullo están siendo cooptadas por las corporaciones capitalistas. Uh-huh. Tal vez eso ha hecho que merme la intensidad, digamos, de la protesta, ¿no? Sí. Frente al estado de las cosas. Vamos a 2 semanas de la marcha del orgullo, 2 o 3 semanas. Y entonces fuimos y dijimos en la reunión que la marcha del orgullo sea vagua, ¿no? Que sea solidaria con vagua. Y más de la mitad de los grupos que estaban reunidos pusieron grito en el cielo diciendo que ellos no querían que la marcha del orgullo se politice. Entonces, wow, qué fuerte fue eso, ¿no? Entonces, ahí creo que empecé a ver claramente, empecé a sentir distancia, ¿no? A sentir esa forma de exilio, ¿no? Pero más claramente fue con esto de los besos contra la homofobia, que nosotros nos reunimos como respuesta a la golpiza que sufrieron los chicos que se besaron. Nos reunimos a la semana siguiente a besarnos con varios amigos, ¿no? Yo fui con la Gio, me acuerdo, nos besábamos y que salió en todos lados. Es la imagen clásica de esos besos. Sí. Y fue un encuentro muy intenso, muy bonito. Pero durante ese año, al año siguiente se hizo como una especie de rememoración. Y yo la verdad había pasado por varios incidentes en los cuales yo ya me sentía como muy extraño, ¿no? Además, el Día de la Dignidad me parecía que el LTGB me parecía incluso un nombre muy... que ya se estaba colocando en un lugar muy acomodaticio, digamos, ¿no? y poco crítico con el estado de las cosas, ¿no? Y entonces fui y hice una performance en que me puse un pasamontañas de un demonio andino, me bajé el pantalón y quemé la bandera del orgullo y la bandera del Vaticano. Entonces muchos activistas LTGB pusieron grito en el cielo, ¿no? Yo incluso había quemado la bandera del orgullo, pero incluso yo pienso que ni siquiera tanto denostando la misma bandera, ¿no? Sino devolviéndole el fuego del que emergió, porque esa bandera emergió de un motín de Stonewall, que fue un incendio, ¿no? Fueron unas travestis que fueron y prendieron fuego porque la policía se iba a meter, ¿no? Era como de alguna manera simbolizar incluso ese encuentro entre la luz y el agua que hay, que forman los eclipses, ¿no? Entonces fue como devolverle esa intensidad a ese símbolo, ¿no? Y creo que fue leído de una manera muy plana por muchos activistas que empezaron a atacarme. Recuerdo que fue como un ataque mediático bien fuerte, que me afectó mucho. Y ahí estuvieron cercanos algunos amigos que fueron un soporte afectivo muy importante para mí, que fueron Vicente, Paul Flores, mi amigo argentino Fernando Davis también, que estuvo conmigo en ese entonces. Y fueron momentos también de desacuerdo con muchos activistas, ¿no? Por ejemplo,
allí yo le quise mucho, fuimos compañeros por mucho tiempo y éramos muy cómplices políticos en muchas cosas, pero también teníamos desacuerdos, ¿no? En este encuentro fue, por ejemplo, en esos puntos en que no estuvimos de acuerdo en la forma como, digamos, nos expresábamos frente a las realidades, ¿no? Claro, yo me acuerdo de la quema de la bandera. Porque todos, o sea, de alguna forma creo que sabíamos lo que ibas a hacer, ¿no? Porque no era un secreto. Sabíamos, ¿no? Algunos lo sabían, me imagino que habrá corrido la voz. Si sabíamos lo que iba a pasar, ya, lo esperamos, nadie hizo como que, nadie lo intentó evitar, por ejemplo, ¿no? Y no, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero luego sí fueron como muchas cosas a la vez que pasaron en esa época, ¿no? Era como que el hecho simple de los besos era pues un asco para la sociedad, ¿no? Y que existamos era otro asunto, ¿no? Aberrante, ¿no? Y luego el quemar y poner en peligro, ¿no? El fuego, un montón de cosas que pasaron. Pero sí, o sea, creo que impactante porque creo que se instaló también una disidencia, ¿no? Que las nuevas generaciones no veían, ¿no? Ya había una disidencia, solamente que no era visible, ¿no? Había grupos como más radicales frente a las marchas del orgullo, ¿no? Como, ¿no? Tipo grupo raíz, ¿no? Habían como más anarquistas, ¿no? Contra natura, pero esos grupos estaban siempre al margen, ¿no? Sí. ¿No? Lo que se veía era el MOL, la red LGTB, ¿no? Todos estos grupos pues más institucionales, ¿no? O los TRONCE, pues, ¿no? Que es la deriva a la que se ha ido el activismo de alguna forma hasta casi desaparecer, es decir, ¿no? Es como, era lo que se visoraba, pero nadie lo sabía hasta ahora que lo vivimos, ¿no? O sea, como para cerrar esa parte de activismo y para volver a tu obra, ¿qué opinas o qué podrías decirnos del activismo actual? ¿Qué es lo que ves tú luego de esa experiencia, ¿no? Luego ya no están ni Paul, ni Gio, ni Giuseppe, ¿no? Todos se nos han ido. Sí. Bueno, es un tema complejo. En ese entonces había algo que hace que exploten una serie de mis obras también, ¿no? Porque era un cuestionamiento también a las políticas del orgullo, ¿no? El orgullo como fórmula política, ¿no? De hecho, en ese entonces es que empiezo revisando archivos en todo, encuentro, descubro, digamos, este castigo jurídico que es la pena de vergüenza pública, este castigo colonial, ¿no? Y me interesaba explorar la vergüenza como una posibilidad crítica, como una forma de subjetivación, ¿no? De hecho, trabajos míos, por ejemplo, que tienen que ver con reconstruir este ritual de la emplumación, este castigo colonial de la emplumación, tenía que ver no con reconstruir literalmente y pegados a la letra la vergüenza, sino al momento de colocar las plumas en el cuerpo, que en lugar de ser un acto violento se convierte en un acto de afecto, ¿no? Como de acariciar la vergüenza colectiva que podía haber entre algunos cuerpos, ¿no? Era como también explorar el exilio, buscar en ese exilio otras formas de posibilidad, otras formas de comunidad, otras formas de afecto, ¿no? Entonces, por eso es que me empiezo a interesar por sentimientos como la vergüenza, la tristeza, la melancolía, en varios trabajos que vienen, y por eso tal vez es que, como decías hace un rato, ya no es tan divertido, sino es un poco más sosegado, un poco más de ver qué cosas se encuentran en estas formas de suavidad de encuentro de los cuerpos. Es un poco este trabajo de las luciérnagas más actual también. Entonces, bueno, yo pienso que en cuanto al activismo que se hace ahora, creo que hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Me alegra que haya una cantidad de colectivos que antes no nos podíamos imaginar
y que haya chiques que están haciendo cosas, están trabajando con claves que muchos activistas como Giuseppe, como la Paul, como yo, de alguna manera hemos como regado pistas con las que encontrar. Es como si hubiéramos creado un campo minado y ahora las nuevas generaciones están pisando ese campo minado y están haciendo cosas, ¿no? Sin embargo, creo que hay muchas cosas todavía por cuestionar, por poner en cuestión, ¿no? Por ejemplo, entre todas esas cosas interesantes y buenas necesarias que se han estado haciendo, hay una movida que se hizo ahora último, con la cual yo la verdad no me he pronunciado públicamente, solo se lo he comentado a algunos amigos muy cercanos, pero te lo comento aquí y ya lo digo ahora públicamente. Hay una movida que se estuvo haciendo ahora último que la verdad a mí me dejó un poco con sinsabor, ¿no? Que es este eslogan contra Dina Boluarte que dice fuera Mostra, ¿no? Me parece que ahí se está un poco jugando peligrosamente con el volver a repatologizar el cuerpo que siempre ha estado ignominiado, ¿no? En lugar de evitarlo, ¿no? Entonces siento que todavía hay muchas de estas pistas regadas, hay muchas de estas pistas por abrir todavía, ¿no? Pero tengo mucha esperanza y muchos deseos de que se sigan creando formas de afecto, formas de comunidad distintas, disidentes, ¿no? Siento todavía que también hay formas de cooptación que están en marcha, ¿no? Siento que todavía hay que desmontar formas de violencia que están naturalizadas, ¿no? Yo creo que uno de los mayores peligros es que el sistema capitalista crea nuevas formas de cooptación y sin que a veces no nos percatemos, ¿no? Entonces hay que estar atentos contra eso también, ¿no? Ahí cortamos un ratito porque se está filtrando.